En este video te quiero hablar sobre lo que es el RIR. Pero antes de entender qué es el RIR, vamos a saber que el entrenamiento se mide de una forma y esto es intensidad. Y es una variable del entrenamiento muy, pero muy importante, porque si tú trabajas intenso, vas a poder conseguir maximizar tus resultados en el gimnasio. Si quieres que te crezcan los glúteos, si quieres que te crezcan los bíceps, la espalda, los pectorales, todos tus grupos musculares, cada serie que trabajes de cada grupo muscular, necesitas trabajarla con una intensidad adecuada. Pero, ¿qué es intensidad? Intensidad, hablamos en el gimnasio de un grado de esfuerzo percibido. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo. En esta tablita vamos a usar esta tabla. El grado de esfuerzo se puede medir por dos formas cuando hablamos en el entrenamiento del gimnasio. También se puede utilizar esta en otros tipos de deportes, pero en el gimnasio vamos a ocupar lo que es el RPE o el RIR. Básicamente es, en términos generales, es lo mismo, es un grado de esfuerzo. Por ejemplo, el RPE, podemos ver que un RPE 10 es un esfuerzo máximo, imposible hacer una repetición más. Si, voy a poner un ejemplo, si yo con 10 repeticiones y 100 kilos puedo hacer 10 repeticiones, esas 10 repeticiones, pero no puedo hacer una repetición más, 10 es mi máximo esfuerzo. Por más que alguien llegue y me ponga una pistola en la cabeza y me diga, haz una repetición más, yo ya no voy a poder porque llegué a mi máximo esfuerzo. Pero imaginemos que tú con 10 repeticiones en la sentadilla, igual una buena técnica, todas esas cosas, esas variables igualadas. Pero tú eres capaz con el mismo tonelaje que yo estoy trabajando, eres capaz de hacer 15 repeticiones, pero solo tú puedes hacer 15 y 15 es lo mismo. Cuando alguien llegue y te ponga una pistola en la cabeza en la repetición 15, si tú no eres capaz de levantarte, a pesar de tener la pistola, es porque ya estás en tu máximo esfuerzo. A pesar de que tú puedas hacer más repeticiones. Yo llegué a mi máximo grado de esfuerzo porque yo solo puedo hacer 10 repeticiones, pero vamos a suponer que tú estás haciendo solo 7 repeticiones. Cuando eres capaz en tu grado de esfuerzo, en tu máximo esfuerzo, llegar a 15 repeticiones. Si tú solo haces 7 repeticiones, a pesar de que estés cargando el mismo peso que yo, tú estás trabajando con un grado de esfuerzo más bajo y por ende tu estímulo es menor que el mío, a pesar de que estemos trabajando con el mismo peso. El RIR o el RPE es una forma de medir nuestro grado de esfuerzo y cuando nosotros trabajamos cerca de nuestro grado máximo de esfuerzo, estamos consiguiendo tensión mecánica. Y si conseguimos tensión mecánica, estamos consiguiendo el máximo estímulo posible para que el músculo responda, para que el músculo maximice su desarrollo. Pero si ya sabemos que RP10 es máximo esfuerzo, en RIR sería cero repeticiones en recámara. O sea, se estaría marcado en tu rutina RIR cero. Pero ¿qué pasa si yo me quedo a una repetición antes de mi máximo esfuerzo? Bueno, podemos ver que es 9, un RPE 9 o en RIR sería un RIR 1. Me estoy quedando una repetición antes de mi máximo esfuerzo. ¿Y qué quiere decir RPE9 o RIR1? Esfuerzo muy duro, donde definitivamente, o sea, lo puedes firmar, eres capaz de hacer una repetición más, pero solo una. Si tú dices, yo trabajé en un RIR1 y dices, pude haber hecho 5 repeticiones más, no es un RIR1, es un RIR5. Te estás quedando 5 repeticiones antes de tu máximo esfuerzo. Y cuando no somos capaces de identificar si podemos hacer la siguiente repetición, dudamos en él, es que creo que sí puedo, pero no sé si sí la puedo hacer, vamos a poder utilizar el punto 5. Por ejemplo, RPE 8.5 o un RPE 1.5 quiere decir un esfuerzo muy duro donde quizás podrías hacer 2 repeticiones más. Una, sabes que sí la puedes hacer, pero la segunda no sabes si eres capaz de hacerlo. Por eso le ponemos punto 5. ¿Cómo voy a saber o garantizar que estoy en un grado de esfuerzo alto si yo estoy trabajando la mayoría de mis ejercicios en un RIR 3 a RIR 0? Obviamente ejercicios multiarticulares los vamos a trabajar en un RIR 2 o un RIR 3. Me voy a tratar de quedar 2 repeticiones antes de mi máximo esfuerzo o 3 repeticiones antes de mi máximo esfuerzo.
¿Y esto por qué? Porque al ser un ejercicio multiarticular es más fatigante y también si no le mides bien y trabajas hasta tu máximo esfuerzo, la última repetición que quieras subir, si mediste mal esto, que es una percepción de esfuerzo de cada quien, puede que ya no subas, puede que ya no empujes y la barra se te va a quedar ahí. Y eso es lo que vemos mucho en los gimnasios y eso ya se conoce como fallo muscular concéntrico. El máximo esfuerzo y el fallo muscular concéntrico no es lo mismo. Máximo esfuerzo es poder hacer esa última repetición con todo el esfuerzo posible, pero eres capaz de hacer todo el recorrido de la repetición. Y fallo muscular concéntrico es cuando tú por más que quieres empujar, por más que quieres jalar, ya no terminas de hacer todo el rango de movimiento completo. Empiezas a empujar y te regresa el peso. Eso es fallo muscular. Máximo esfuerzo es sí puedo, te cuesta muchísimo y terminas haciéndolo. Eso es máximo esfuerzo. Nosotros tenemos que trabajar cerca de ese máximo esfuerzo y para garantizar el estímulo, como te digo, un RIR 3 a un RIR 0. ¿Puntualmente puedes ir al fallo muscular? Claro que sí. Pero en multiarticulares siempre quédate 3 o 2 repeticiones antes de tu máximo esfuerzo. Es un estímulo muy alto que va a generar un muy buen estímulo o un óptimo estímulo a tu masa muscular, pero vamos a dejar estas repeticiones antes de mi máximo esfuerzo, estas 2 o 3 repeticiones antes de mi máximo esfuerzo, con el fin de no arriesgarnos, de no medirlo bien y que nos podamos lastimar o algo más grave. Pero en ejercicios uniarticulares o en ejercicios en máquinas, en poleas, donde hay más estabilidad, donde podemos trabajar más cerca de tu máximo, yo te recomiendo que ahí trabajes entre un RIR 0 a un RIR 2, que te quedes 2 repeticiones antes de tu máximo esfuerzo, una repetición antes de tu máximo esfuerzo, o llegues a tu máximo esfuerzo y puntualmente puedas llegar ahí sí al fallo muscular. Esto, ¿por qué no llegar todo al fallo muscular? Bueno, básicamente no llegamos al fallo muscular porque genera mucha fatiga, pero el estímulo no nos va a dar una gran diferencia, realmente no hay nada. Esta tablita que te estoy dejando aquí es para que tú puedas medir tu intensidad con las características que dice así. Puedo quedarme una repetición antes de mi máximo esfuerzo. Puedo quedarme 2 repeticiones antes de mi máximo esfuerzo. Soy capaz de hacer 3 repeticiones antes de mi máximo esfuerzo. Y el objetivo es que trabajes así. Si tú sientes que puedes hacer el doble de repeticiones, que puedes hacer 7 repeticiones más, 9, 6 repeticiones, estás trabajando muy lejos de tu máximo esfuerzo y el estímulo no va a ser el óptimo. Y como te mencionaba, ¿por qué no trabajar al fallo muscular? Porque la evidencia científica nos lo dice. Cuando tú trabajas cerca de tu máximo esfuerzo con estas características, con un RIR 2, un RIR 3, un RIR 1, un RIR 0, o vas todo al fallo muscular, no hay diferencias en el crecimiento muscular, siempre y cuando el volumen de entrenamiento sea el mismo. Pero ¿qué pasa? Que si tú vas todo al fallo muscular, puede que tengas un poquito más de estímulo. Oye, pues voy al fallo muscular porque ese poquito va a ser mejor crecimiento. Sí y no, porque si vemos la evidencia, no hay nada de diferencia significativa. O sea, básicamente trabajar cerca de tu máximo en un RIR 2, 3, 1 o máximo esfuerzo o ir al fallo muscular, tu resultado va a ser casi idéntico. Pero la diferencia es que si todo lo llevas al fallo muscular, generas muchísima fatiga. Y esa fatiga va a hacer que todo tu entrenamiento que te sigue quedando de esa sesión lo hagas de menor calidad, porque ya estás muy fatigado y entonces ya no vas a estar trabajando con la misma intensidad todas las series. Y quedamos que todas las series tienen que cumplir la intensidad adecuada. Trabajar entre un RIR 3, RIR 2, RIR 1, RIR 0 para maximizar el estímulo, ya con las características que te dije. Ejercicios multiarticulares, quédate de 2 a 3 repeticiones antes de tu máximo esfuerzo y en ejercicios uniarticulares, quédate de 2, 1 o ve a tu máximo esfuerzo y puntualmente al fallo muscular, pero no siempre porque vas a generar mucha fatiga. Para que esto quede un poquito claro, te voy a poner 2 videos. Estos 2 videos son videos ya muy antiguos, míos, cuando apenas estamos empezando de la pandemia, pero refleja mucho lo que te quiero explicar. Es un grado de esfuerzo y el grado de esfuerzo para mí puede ser con un peso y con X repeticiones en X ejercicio, puede ser un grado de esfuerzo muy alto. Pero a lo mejor para ti ese mismo peso, ese mismo número de repeticiones y ese ejercicio, con eso, para ti puede ser un grado de esfuerzo más bajo. Entonces, no es quien cargue más, es quien trabaja más cerca de tu máximo esfuerzo. Y para que quede claro, fíjate en esto. Este ejercicio, un ejercicio de press de hombro, donde puedo trabajar una o las dos al mismo tiempo.
Aplica el mismo principio en todos los ejercicios. Aquí estoy cargando 130 libras de cada lado. Fíjate cómo las repeticiones desde el inicio van a ser un poco difíciles, pero las últimas repeticiones que hago van a ser muy difíciles. Aquí voy a trabajar hasta mi RIR cero, hasta mi máximo esfuerzo. Y fíjate cómo se ven las primeras repeticiones y fíjate cómo se ven las últimas. Todo el tiempo tiene que haber un buen control, una buena técnica. Fíjate cómo las repeticiones salen. Aquí, perdóname, aquí son, fíjate cómo empiezan. Aquí, perdóname, aquí no son ese rango de repeticiones. Aquí son 20 repeticiones con 70 libras. Lo empecé al revés. Fíjate, ve cuántas repeticiones. Ve las últimas cómo se ven. Ve las últimas cómo se ven. Cómo se pelean las últimas repeticiones. Siguen saliendo, siguen saliendo. Aquí es poco peso, son 70 libras de cada lado. Pero ve las últimas repeticiones, cómo se lucha, cómo se pelea. Estoy trabajando cerca de mi máximo esfuerzo. Y ve esa última repetición, cómo se hizo. Costó mucho. Pero, en cambio, ahora sí, ve lo mismo, pero con las 130 libras. Y ve la diferencia desde la repetición uno. Ve la diferencia que va a haber desde la repetición número uno. ¿Cómo se ve la velocidad? Cuesta. Aquí van a ser tan solo 20 repeticiones. Fíjate cómo cuestan. Velas, velas, velas ahí. Siguen pesando, siguen siendo muy difíciles. Ve las últimas repeticiones. Luchas contra ellas, peleas contra ellas. Ve esa última, ve esa última. ¿A qué punto llegamos aquí? ¿A qué punto llegamos? Al punto de entender que tú puedes trabajar con mucho peso, poco peso, porque en el primer video eran 70 libras y termino haciendo 20, 21 repeticiones, pero llego a mi máximo esfuerzo. Mi grado de esfuerzo es este 10, un RPE 10. Imposible hacer una repetición más. O RIR 0. Pero en el segundo video son 130 libras. Estamos hablando que hay 60 libras de más, hay más peso. Obviamente hago menos repeticiones, solo hago 10, pero sigo haciendo mi grado de esfuerzo máximo, o sea, un RIR cero. ¿Por qué te puse esos videos? Porque tú puedes trabajar con mucho peso o poco peso y puedes conseguir la misma ganancia de masa muscular, siempre y cuando estés trabajando cerca de tu máximo esfuerzo. Recuerda trabajar en un RIR 0, 1, 2 a 3 y ser más específicos. Ejercicios multiarticulares con pesos libres, trabájalos en un RIR 2 a 3. Ejercicios uniarticulares, máquinas o poleas, trabájalas en un RIR 1, 2 o RIR 0 o puntualmente el fallo muscular. Esto es lo que va a marcar la diferencia con la intensidad. Ya conociste dos herramientas, el RP y el RIR, que es básicamente lo mismo en términos generales. Pero quiero que ahora, entendiendo todo esto, tú puedas trabajar al máximo esta parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a garantizar el resultado que tú tienes. Esto va a garantizar, maximizar tu crecimiento en el músculo que estés buscando que crezca más. Obviamente con una adecuada nutrición, obviamente con una adecuada suplementación, pero si tú estás improvisando todo el tiempo en la parte de no saber cómo entrenar, no saber cómo comer, no saber cómo suplementarte, puedes mandarme un mensaje y yo puedo checar cómo está tu situación actual para poder ayudarte y saber
exactamente qué es lo que tú necesitas para llevar tu cuerpo a otro nivel, al cuerpo que estás deseando soñar. Mándame un mensaje, analizo tu caso y si soy capaz de ayudarte, vamos a trabajar juntos.